Que lo que decía, muchas gracias por querer estar este ratito conmigo. Os voy a contar varias cosas, ¿vale? Os voy a explicar un poquito acerca de la comunidad, pero sí que antes de nada quería aprovechar para daros de verdad las gracias por esta semana. Lo he hablado con bastantes de vosotros por privado, también lo dije a través de Instagram. No me esperaba ni muchísimo menos que, que estas clases que he mandado por WhatsApp os gustasen tanto. De verdad que me he quedado bastante sorprendido por el apoyo, por el cariño, por los mensajes que habéis puesto, por muchas de las preguntas también. Y, Ujú. y jolín, de verdad que significa bastante para mí porque lo único que tenía intención era de compartir ciertas cosas y pues bueno, en muchos momentos cuando estaba en casa y me ponía a mirar los mensajes de WhatsApp me quedaba un poco sin palabras. Y de verdad que tiene mucha importancia para mí y me parece precioso porque creo que hace que la clase que estamos haciendo ahora mismo aquí sea como el paso inevitable y creo que lo hace muy bonito, ¿no? Entonces os pongo un poco en situación. A muchos os conozco, muchos hemos hecho cosas juntos, a otros no tanto, pero yo creo que cuando nosotros empezamos a profundizar en yoga suele pasar algo y os cuento un poco mi experiencia personal. Yo me motivé muchísimo cuando hice mi primera formación, estaba con un hambre de aprendizaje tremendo, con muchísimas ganas de profundizar, de aprender, pero luego volví de India, llegué a España y fue un poco, vale, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Lo primero porque terminas la formación y tienes como muchos conceptos que todavía no están integrados del todo y son como muy superficiales a veces y era como, no sabía cómo continuar, ni cómo continuar mis estudios en filosofía, por ejemplo, ni tampoco, yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? El proceso de, venga, ahora quiero dar clase, ¿no? O me apetece enseñar, ¿cómo lo hago? Pues son cosas que muchas veces nos dejan ahí bloqueados. Y yo durante mucho tiempo di palos de ciego, intenté aprender por mi cuenta, pues buscando información, buscando libros. Me di de bruces muchas veces porque creo que es una tarea bastante complicada. Estudiar solo no es sencillo y al mismo tiempo con tantísima información como tenemos hoy en día, ¿no? Que hay millones de autores, millones de libros, millones de corrientes y todo genera un batiburrillo pues que hace muy difícil el progreso, ¿no? Escuchas a un profesor que dice una cosa, luego a otro que dice otra cosa y, y bueno, un poco mi experiencia complicada a la hora de continuar el camino, de seguir y de aprender, eh, ha hecho que desde que yo, digamos, por un primer momento empecé a profundizar y aprender más, tenía este pensamiento siempre detrás de jolín, igual hacer grupos de estudio, ¿no? Igual hacer cositas más profundas. Tengo unos amigos que vinieron con nosotros a India el año pasado, no, el anterior, y ellos en Argentina sí tenían un pequeño grupo muy reducido de estudio de los Yoga Sutras de Patanjali, que de hecho no sé si están por aquí. Ellos. Y me pareció precioso y es como, jolín, algún día me gustaría poder hacer algo así, ¿no? Y jolín, después de estas clases, que muchos de vosotros dijeseis, tengo ganas de continuar, vamos a hacer grupos de estudio y tal, fue como, tío, pues sí, ¿por qué no? Así que de verdad que muy contento. No sé si habéis estado pendiente de las historias que he ido compartiendo estos días por Instagram. Tampoco quiero perder o haceros perder mucho tiempo contándoos aquí mi vida, ni mucho menos. Entonces, lo que sí voy a hacer es explicaros durante esta semana qué es lo que se me ha ocurrido, qué es lo que he pensado que puede ser interesante hacer. A través de la encuesta que nosotros hicimos también por Instagram, no sé si os acordáis, con una pequeña masterclass también, salieron cosas bastante claras y al mismo tiempo muy dispares. Imagino que habrá algunos de vosotros que si queréis me lo podéis dejar también en comentarios, que os dedicáis a dar clases de yoga, que sois profesores, pero imagino que habrá también varios de vosotros pues que no seáis profesores y que no tengáis ganas de dar clase tampoco, ¿no? Que yo creo que eso también es algo muy bonito. No todos los que estudiamos o aprendemos yoga tiene que ser para dar clase. Entonces lo que un poco dándole vueltas llegué a la conclusión es de que la idea es poder hacer como dos cosas diferentes. Tenemos la suerte de que hace tiempo yo estuve jugueteando un poco con Patreon y viendo la manera
de cómo poder hacer cosas más profundas y más largas, y Patreon da muchas ventajas a la hora de escalonar un poco el contenido al que tú quieres acceder. Entonces, como decías, lo que se me ha pasado por la cabeza es hacer dos niveles de estudio, de formación, uno un poco más superficial, por decirlo de alguna manera, y otro ya más heavy metal, con mucha más información, con mucho más material, pero claro, material y formación e información que a lo mejor la gente que simplemente quiere estudiar yoga, pues no le apetece, ¿no? Comprender ni estudiar. Por eso un poco se me ocurrió hacerlo de esta manera. En caso de que tú seas profe y quieras profundizar, pues un nivel un poco especializado para eso, y si simplemente te apetece profundizar en estudios de yoga simplemente porque quieres conocer un poco más la filosofía que hay detrás, pues también tener la oportunidad. Así que si os parece, os cuento un poco la idea del primer bloque y así me echáis una mano también con algunas cosas y luego ya os cuento el segundo más para profesores con más información y más profundo. Me lo he apuntado porque se me han ocurrido tantas cosas esta semana que realmente no quiero que se me olvide absolutamente nada. Bueno, lo que es fundamental y de lo que yo tengo muchas ganas, y como habéis podido ver también por las clases que he subido esta semana al grupo de WhatsApp, yo tengo algo muy claro. Lo que a mí me ha ayudado a progresar tanto como practicante de yoga como profesor de yoga, con muchísimo margen de diferencia, es el estudio de la filosofía del yoga. Igual yo estoy un poco sesgado o es lo que me ha pasado a mí, pero creo que cuando nosotros practicamos yoga, la puerta de entrada siempre es el campo físico, ¿no? Las posturas, incluso la propia meditación y demás, pero como practicante yo me di cuenta que por más que perfeccionaba mis posturas o por más que hacía asanas más complejas o series más complicadas, siempre sentía o seguía sintiendo un vacío. Creo que como todos, cuando yo empecé a interesarme más por la enseñanza en el yoga, lo que yo tenía ganas de aprender era hacer posturas, a mejorarlas, alineación, biomecánica, pero personalmente creo que lo que más me ha nutrido a día de hoy, que lo veo en perspectiva, es que continué profundizando muchísimo en la filosofía, ¿no? Solo por contar una pequeña broma que me gusta contar siempre, si el yoga fuese la parte física, todos los gimnastas deberían estar iluminados, ¿no? Y yo creo que todos sabemos que no es así. No es dejarla de lado, pero sí que creo que lo primordial es un estudio un poco más profundo. Entonces yo lo que tengo ganas de compartir por Patreon es principalmente esto. Acompañaros y tratar de estar ahí para que la filosofía detrás del yoga, que como habéis visto es muy vasta, muy profunda y no única, quede clara. Y una vez que en las primeras semanas yo pueda hacer una exploración bastante más profunda de cada corriente filosófica, como os comentaba un poquillo en la masterclass, coger el Samkhya y decir, vamos a ver el Samkhya en profundidad. De hecho, como tengo aquí parte de mi biblioteca, pues no lo voy a encontrar. Pero bueno, tengo el Samkhya Karika, que es texto fundamental del Samkhya, pues explicar el Samkhya, coger el Samkhya Karika, ver algunos de los versos, para que cuando, por ejemplo, vosotros digáis, venga, yo quiero entender el Samkhya, que lo entendáis perfectamente. Que después hablamos, por ejemplo, de Vedanta, que entendáis el Vedanta perfectamente. Tantra, en la medida de lo posible, ver también Tantra en profundidad. Y una vez que hayamos visto las corrientes filosóficas principales, poder ir con vosotros estudiando libros, que es de la manera que a mí me enseña siempre mi profe y de la manera que yo cada vez voy aprendiendo más, ¿no? Escoger un texto, que además yo creo que esto lo podemos hacer muy en conjunto, ¿no? Imaginad que estamos viendo alguna cosa y a través de la comunidad de Patreon decir, oye, venga, más o menos que ya tenemos esto visto. De estos 3, 4 textos, ¿cuál os llama más la atención? ¿Queréis que veamos algún capítulo del Bhagavad Gita? ¿Queréis que veamos algún capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali? Es decir, coger algún texto y desgranarlo bien y profundizar bien en él. Y al mismo tiempo de hacer este pequeño trabajo de estudio de la filosofía, pues verlo, cómo aplicarlo tanto a nuestra práctica física como a la propia meditación que nosotros hacemos. eh, y al mismo tiempo a mí me gustaría hacer también muchas cosas de yoga nidra, porque lo disfruto mucho y es una herramienta que también me gusta un montón. Entonces, si estás ya en la comunidad de Patreon, sabes que yo subo algunas cositas de yoga nidra, pues eso por descontar que me gustaría mucho hacerlo. Entonces, estudio semanal de algún texto clásico y
Y algunas, pues bueno, clases sobre meditación, cómo aplicar la meditación y alguna cosita así. Aparte de esto, para que no sean simplemente clases grabadas, porque creo que puede hacerse tedioso también, no hacerlo todas las semanas porque creo que sería demasiado loco, pero sí una vez al mes coger todas las preguntas que han salido sobre lo que hemos estado viendo ese mes y hacer un directo como estamos haciendo ahora, pues con preguntas y respuestas, viéndolo todo en profundidad, porque algo que he notado esta semana es que salen muchas preguntas a lo largo de las clases y eso que, por ejemplo, en la comunidad de WhatsApp solo podéis comentar en los propios mensajes que yo mando y lo que estaba viendo es que por mensaje me costaba mucho contestar preguntas muy complejas, ¿no? Que yo creo que requieren pues, explicaciones más profundas. Entonces, creo que un directo mensual para recabar todas las preguntas y entre todos verlas sería bastante nutritivo. No sé qué pensáis, pero me parece que es una manera bastante bonita de que nada se quede fuera. Y, y algo que estaba haciendo ya hasta ahora y que me parece también, creo que es lo mínimo que puedo hacer, es que al mismo tiempo que vemos todo este tipo de cosas, ya la propia gente de la comunidad, todas aquellas personas que estéis dentro de este grupo de estudio, pues también poder hacer incluso eventos que sean específicos de este grupo de estudio. Pues por ejemplo, que es algo que me gusta hacer y en la última formación de Yoga Nidra lo hicimos, se termina la formación de Yoga Nidra y nos vamos todos de retiro. Me, esta vez que lo hicimos en la formación de Yoga Nidra fue una pasada porque había gente que estaba viniendo presencial, pero otra gente que lo estaba haciendo online. Y pues bueno, cuando todos nos juntamos y podemos poner tiempo en común, creo que salen cosas muy chulas. Entonces, igual, no os digo todos los meses, pero sí poder hacer encuentros que sean solo de la gente que está dentro de la comunidad, para un poco pues conocernos también, ¿no? Y creo que la sinergia y el dedicar tiempo juntos hace algo que es fundamental en el yoga, que es sangha. Un poco pues lo que se dice siempre, una comunidad, ¿no? Que al final, como profesores de yoga, creo que no es muy bueno estar aislado o sentir que el resto de profesores son competencia, sino que debería ser todo lo contrario, ¿no? Que al final creo que nutre mucho. Y al menos es algo que yo he estado intentando, no sé si exitosamente, hacer en los últimos meses, porque sentía un poco esa soledad, ¿no? Entonces, intentar estar más pendiente en el grupo de WhatsApp, intentar pues hablar más, preguntar más, porque me parece de verdad que es muy útil. Entonces eso sería como el primer grupo, el más básico, el más sencillo y el que estaría abierto para todo el mundo, independientemente de que sea profesor de yoga o no. Pero luego, lo que más me ha... En lo que más he pensado y en lo que más estaba interesado de poder profundizar, no por nada en especial, sino porque creo, al menos un poco echando la vista atrás y mi propia experiencia, lo que yo sentí que cojeaba es el grupo un poco más específico de profesores. Para que os hagáis una idea, como nosotros Patreon lo podemos escalonar muy bien, yo tenía intención de que todas estas clases de filosofía estuviesen abiertas también para el grupo de profes, pero aparte, ver cosas mucho más específicas. Para el grupo de profesores, lo que sí he pensado es hacer, podríamos decirlo, una pequeña inmersión, un curso de profundización no muy largo, de 3 meses. Porque honestamente tampoco quiero como tener a la gente demasiado enganchada con este tipo de cosas. Creo que lo bonito de acompañar a otros en las formaciones es después poder soltar la mano, ¿no? Como se dice en el budismo, llega un momento en el que tienes que matar a Buda y me parecía bonito poder profundizar y poder hacer cosas, pero al mismo tiempo hacerlo, digamos, en un periodo reducido. Y de esa manera, digamos, honestamente yo me sentía más cómodo haciéndolo así. Viendo cosas como de las que os he hablado durante estas clases. Me gustaría mucho poder profundizar en técnicas que creo fundamentales y que yo he ido intentando desarrollar con los años, porque por desgracia las formaciones de 200 horas no da tiempo, como oratoria. Porque creo que es fundamental el hecho de que un profesor tenga habilidad para expresarse. Ya no solo de entender muy bien de lo que va a hablar, sino de cómo poner, digamos, de qué palabras utilizar, de qué expresiones servirse, cómo poder redactar y guiar el mensaje para que sea entendible por todo el mundo, porque al final
da igual el conocimiento que tengas, si la gente no lo entiende, es un mensaje un poco vacío, ¿no? Y es algo que me gusta mucho. Entonces, oratoria tenía que estar dentro. Y entiendo, como os decía, que a lo mejor a la gente que simplemente le apetezca estudiar yoga, pues no tenga ganas de estudiar técnicas de oratoria, ¿no? Entonces, oratoria creo que tendría que estar dentro sí o sí. También la habilidad de cómo inducir a la gente a estados de trance. Un poco lo que os contaba el otro día en esta masterclass, cómo nosotros podemos servirnos de técnicas de la propia psicología, de la hipnosis ericksoniana, de la PNL, para, para poder guiar a nuestros alumnos a un nivel mucho más profundo, ¿no? Como os decía, yo cuando, no sé si os ha pasado esto, pero cuando yo empecé tanto a guiar yoga nidra como a guiar meditaciones, lo que hacía era copiar meditaciones y yoga nidras de otros. Que yo creo que esto es lo más normal del mundo, ¿no? Coges un yoga nidra que te gusta y dices, vale, pues lo utilizo yo. O, por ejemplo, como yo hice cuando volví de India, un poco, un poco porque no sabía lo que me estaba encontrando. Yo lo que tenía intención era indagar en el mundo de los sueños y entonces leí Yoga Nidra, el yoga de los sueños, y me compré el libro de Satyananda. Sin tener ni pajolera idea de inglés, intenté pues redactarlo, traducirlo y cogía las clases de memoria y las guiaba. Obviamente no está mal, pero cuando tú aprendes por qué se utilizan ciertas expresiones, por qué se hace esa estructura, por qué es bueno empezar con unas cosas y terminar con otras, acabas ayudando a la gente a tener experiencias mucho más profundas, ¿no? Que si simplemente vemos algo que nos ha gustado y lo copiamos. Porque puede funcionar, pero creo que cuando nosotros entendemos el proceso que hay detrás, al final podemos dedicar mucho más tiempo a nuestra imaginación y qué es lo que queremos transmitir que simplemente pues copiar, ¿no? Sabiendo un poco la estructura y la base. Entonces, cómo guiar trances, cómo inducir a los trances, qué son los trances, etcétera, etcétera, técnicas de oratoria y, y algo que, como decía, siento que no es fundamental, pero al mismo tiempo creo que es útil, me gustaría también hacer clases de ajustes. Porque también es algo que algunas personas me escribisteis en un poco esta encuesta que redacté y cuando terminamos las formaciones lo vemos también bastante, que al final terminas la formación y estás un poco perdido en cómo ajustar a la gente. Te puede dar miedo, no sabes si lesionar con ciertos ajustes, si no, por qué se hace un ajuste, por qué no. Y es algo que también meteré clases semanales de ajustes, porque creo que también es útil, ¿no? Aunque digamos como a mí lo que más me gusta es otro aspecto, pero disfruto también las prácticas físicas y creo que tampoco debería quedarse esa área un poco de este curso de perfeccionamiento sin tocar. Entonces también meteremos clases de ajustes. Y algo que, como decía el otro día por Instagram, no es que yo sea un experto ni mucho menos, pero sí que hay ciertos errores que he cometido durante el tiempo y al final creo que es un poco la tarea de un profesor, poder ayudar a otros a no cometer los mismos errores, cómo gestionar las redes sociales y cómo tratar de utilizarlas. De nuevo, yo no soy un experto, tengo una cuenta bastante humilde en comparación con muchas otras personas que saben más que yo de esto, pero, pero bueno, yo creo que todos cometemos el mismo error a veces. Lógico, porque no se nos suele enseñar, ¿no?, a cómo hacer este tipo de cosas. De que creemos que simplemente hacer un cartel y subirlo a redes sociales va a ser suficiente para que la gente tenga ganas de venir a una clase nuestra, ¿no? Y creo que todos habremos tenido la experiencia de que, por desgracia, esto no suele ser así. Creo que hay muchas más herramientas, creo también que hay que tener un poco una visión diferente a la hora de abordar las clases que simplemente hacer cartelería bonita, que es útil. Y de estas cosas, de nuevo, no hacer un máster porque yo no es que sea la persona que más sabe del mundo, pero mi experiencia, compartir al menos con vosotros creo que puede ser útil, ¿no? De cómo tratar de gestionar las redes, de utilizarlas, de cómo compartir a los alumnos también, no solo redes sociales, ¿no?, sino otras estrategias, otras herramientas. Y un poco en colaboración con esto, porque es un mundo que a mí me ha ayudado muchísimo y así lo veo a día de hoy, es, por ejemplo, como tengo yo aquí, qué tipo de micrófono utilizar, la cámara que yo estoy utilizando también pues es bastante, me ayuda bastante, cómo ecualizar los audios si nosotros, por ejemplo, tenemos intención de grabar nuestras propias meditaciones o sesiones de yoga nidra, luego subirlas a YouTube o a diferentes plataformas como puede ser Spotify o como puede ser tal. Creo que de estas cosas que a veces tampoco se nos hablan mucho, yo sobre todo en pandemia, me calenté mucho la cabeza cómo aprender a utilizar Zoom, otros programas de streaming y tal,
Y son cosas que creo que pueden ser también muy útiles de compartir. Espero que lo veáis así, al menos. Entonces, un poco dividir toda la información o todo el material, como veis, más específico a ayudar a aquellos que sois profesores, pues a tener un poco más de base en ciertas áreas que no se suelen tocar mucho, aparte de todo el estudio de filosofía y de, sobre todo, especialmente para el grupo de profesores, de cómo compartirla a los demás. Porque esto es algo que también para mí es fundamental y que me pasa mucho. El otro día hablaba con una amiga, es que sois un montón y no sé si está aquí, con Esther, que ella también vino, no el año pasado, sino el anterior a Himalayas con nosotros, y me escribía, joder Pablo, es que yo intento muchas veces comunicarlo y no me sale tan fácil o tan sencillo. Pues me gustaría también poder echar una mano y poder ayudar a todos aquellos que queréis compartirlo, ¿no? A cómo poder hacer el mensaje más entendible. Entonces, aparte de las clases de filosofía como tal, esas clases, adaptarlas a los profesores para cómo poder compartirlas, porque de nuevo creo que esto es muy nutritivo. Y entonces sería esto más o menos un pequeño resumen de lo que vais a encontraros tanto en el grupo de estudio como en este curso de profundización para profesores. Así que no sé si os apetece, y así en lugar de tener que escucharme a mí todo el rato, podéis quien quiera abrir el micrófono y preguntar alguna cosa o dejar alguna pregunta en concreto por el chat, si no queréis tampoco hablar delante de todo el mundo. Que si queréis me pongo yo a hablar y no paro, ¿eh? Pero imagino que... Pablo, Sí, dime. soy Lore. ¿Qué tal? Mira, Ostras, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien. Me alegro. Oye, una pregunta, ¿y en ese grupo con qué frecuencia nos conectaríamos? ¿Las clases serían en directo? Un poco Sí, la modalidad. mirad, prácticamente todas las clases voy a grabarlas y dejarlas y estructurarlas bastante bien para luego subirlas. Lo que haremos serán directos. En el grupo de estudio una vez al mes, luego ya en el del curso como tal, creo que podríamos ver la frecuencia una vez que empecemos. Yo había pensado dejarlo en una vez también al mes, pero si creéis que a lo mejor no es suficiente para resolver todas las dudas, podríamos verlo y a lo mejor hacer 2 mensuales. Sí que me apetecía hacerlo grabado por 2 motivos. Em, a ver, por ejemplo, un poco os pongo en contexto. En la formación de Yoga Nidra, yo este año he flipado muchísimo porque, que de hecho, a Gaby si la he visto por aquí, teníamos 2 personas de Guatemala haciendo la formación en directo con la hora española. Se estaban levantando a las 2 de la mañana para hacer las clases. A ver, yo flipaba y no me podía sentir más orgulloso de que gente se lo tomase tan así. Pero por facilitar, también un poco por facilitarme a mí el trabajo, grabar las clases, estructurarlas bien y luego subirlas creo que podría funcionar mejor. Tanto porque las puedo subir y podéis hacerlas cuando queráis, como también, por ejemplo, pensándolo un poco, ya sabéis que hacemos viaje a India este agosto 15 días. Me sabe muy mal cuando tengo que decir, vale, cortamos las clases 15 días porque yo no estoy, porque estoy con otro curso. Y es algo que me pasa bastante. Entonces, si las clases son grabadas, yo puedo grabar el material antes de hacer el curso, viaje o lo que sea, y las puedo ir desbloqueando en el tiempo. Entonces me apetecía hacerlo así. Y Vale, vamos, creo que puede encajar muy bien, pero al mismo tiempo, yo disfruto mucho las clases presenciales. Yo disfruto mucho esto también. Si podéis preguntar, poder interactuar. Es raro, pero me trabo mucho menos. Cuando estoy grabándome en casa, hay veces que para un vídeo de 10 minutos estoy 2 horas. Entonces me gusta mucho hacer las clases también que podamos interactuar. Pero, pero al mismo tiempo, sí que creo que subir bastante material grabado es útil. Es bastante útil. vale. Perfecto, gracias. Entonces, sí que, porque mira, lo tengo aquí apuntado. Un poco cómo sería una estructura mensual. Mensual, perdón, semanal, si no he quitado la hoja. Para el primer grupo de estudio haríamos una clase semanal, un sutra semanal. Y al mismo tiempo, como estoy haciendo hasta ahora, pues subiré también alguna meditación o yoga nidra, que iré variando para pues, que no sea solo meditación o solo yoga nidra. También, y ya avanzo, que aparte de meditaciones y yoga nidras, quería subir técnicas, por ejemplo, pranayamas, pero más específicos, subir técnicas
como pueden ser de Pranavidya, que a lo mejor no lo conocéis, pero es una herramienta súper útil. Aparte de Pranavidya, de las 18 cualidades de un yogi, que es también otra sadhana que desarrolló Swami Sivananda. Todo esto, que no suele ser muy accesible, sí que me gustaría subirlo paulatinamente por Patreon. Según la semana ir variando, pero entonces todas las semanas fijas una clase de filosofía, que nos pondremos un poco, según vosotros queráis, después de ver esta introducción, qué texto queremos estudiar. Después la meditación, pranavidya o lo que sea que suba esa semana. Y porque estoy disfrutándolo mucho, también subiré de forma regular pues algún... Como lo que estoy haciendo ahora en Patreon, algún... ¿Cómo se dice esto? Alguna divagación mía, que me apetezca contaros algo en concreto y que la suba. Para el grupo de perfeccionamiento, que es un poco más intenso para profes, pues será la clase de filosofía abierta del otro grupo, más la clase de cómo enfocarla como profes, la propia clase del curso de, pues por ejemplo, el día que toque oratoria, pues de oratoria, y la de ajustes. Entonces serían 4 clases semanales. No os preocupéis que no van a ser clases de hora y media. Al ser grabadas tenía la intención de que fuesen digeribles. Entonces, no sé si tan exactamente tan cortas como ahora, de 15 minutos, pero a lo mejor 20 o 25. Porque, a ver, yo también como usuario y como estudiante, yo todos los días me hago una hora y media de clase de filosofía. Pero hay veces que es, ostras, es que es too much. Y como son grabadas, pues a lo mejor me hago un día 20 minutos o media hora y luego al otro día otra media hora. Entonces, creo que lo mantendré así porque yo al menos es como creo que tengo más accesibilidad para que no se me acumule el material, porque también seamos honestos, si tienes 4 horas de clases semanales y un día no has podido hacer una clase, creo que es fácil aturullarse y agobiarse de, Dios, que hay mucha información y no me da tiempo a hacerlo. Entonces me parecía lo más digerible, clases cortitas de que me pongo la grabación, la hago, la disfruto, tal, y luego pues ya la he visto y no tengo esa sensación de acumulación o de hoy no he hecho una clase, ¿cuándo voy a sacar tiempo para hacerla? Entonces serán 4 clases semanales, como os decía, pero pues cortitas. A ver, Paula pregunta si el contenido más completo solo para profes. No es que sea solo para profesores, ni mucho menos. Lo he llamado un poco así por lo que os comentaba antes. Porque a lo mejor alguien que solo quiere aprender yoga puede decir, ¿yo para qué quiero aprender a grabarme? O a grabarme en vídeo o a grabarme en audio para subir una meditación a YouTube. A lo mejor no tiene sentido. Pero yo creo que en el momento en el que estamos, aunque no nos dediquemos a dar clases de yoga, pues no sé, a lo mejor os apetece hacer un podcast de cocina que no tiene nada que ver con el yoga. Pues estas cosas las podéis utilizar. Está un poco más enfocado en eso, en profes, pero vamos, que no está limitado solo a profesores, que yo no pido ningún requisito. Si alguien quiere hacerlo, pues está totalmente abierto, vamos, por supuesto. Em, la clase del grupo de filosofía, es decir, del nivel más básico, tiene acceso solo a esa información. La gente que esté en el nivel de perfeccionamiento tiene todo el contenido del módulo más básico abierto. Es decir, los que estáis en el grupo de profes podéis hacer todas las clases del resto. De hecho, por eso os decía que son 4. Solo exclusivas de profes son 3, pero la otra de filosofía la dejo abierta también para que la haga todo el mundo. Aunque, como os decía, después hay una parte específica en el grupo de profes donde se desarrolla más pues el material que hayamos visto en la clase anterior, pero enfocado para profes. Es decir, imaginad que hablamos de un sutra o una técnica en concreto. Os pongo el caso de, lo mencionaba en las clases de filosofía, por eso lo recuerdo, Drik Drisya Viveka, el discernimiento entre lo observador y lo observado. Yo como practicante te doy esas técnicas o esas nociones y ya está. Pero a los que sois profesores, pues a lo mejor sí os explico cómo podemos hacérselo entender a un alumno o cómo podemos utilizar eso en una clase nosotros en meditación o durante la clase. Entonces habrá una parte específica solo para poder entender todo eso que hemos visto en la clase de filosofía como tal. ¿Cuándo vamos a empezar? Pues la verdad que vamos a empezar ya. De hecho, Patreon está abierto ya. Aunque cerré a la gente que estaba ya
cerré ese grupo para que no pudiese entrar nadie más, pero, pero las clases las voy a empezar a subir prácticamente ya. No hoy, pero sí la semana que viene. Para el grupo de perfeccionamiento, antes de continuar os digo un poco, para que lo entendáis, el grupo de estudio yo lo voy a hacer a largo plazo, no lo voy a cortar, como os decía. Entonces, es un contenido que va a estar ahí perenne. Lo voy a ir subiendo, lo voy a ir haciendo y voy a intentar que tenga una estructura bastante larga en el tiempo. Os digo que me he calculado mínimo para hacerlo un año, aunque después seguramente se me ocurran maneras de seguir. El de profesores son solo 3 meses, también como os decía un poco, para no teneros enganchados absolutamente a nada, hacerlo, terminarlo y ya está. Entonces, para el grupo de 3 meses que no pierda coherencia, sí que voy a abrir un plazo de inscripción y luego lo cerraré. Porque lo que no quiero tampoco es que a lo mejor alguien dentro de una semana o 15 días diga, me quiero apuntar, pero ya es empezar tarde y esas cosas, la verdad que creo que no son muy buenas para el estudio en sí. Entonces, el grupo de filosofía, el básico, sí que lo voy a abrir y la gente podrá entrar cuando quiera. El grupo de profesores había pensado en abrirlo hoy, dejar 3 días y de aquí a 3 días cerrar. Para, digamos, cuando nosotros empecemos, ya empezar bien y no un poco esa sensación de ahora se anima a otra persona o no se anima a otra persona. Como cualquier formación, si habéis hecho alguna formación conmigo, pues sabéis un poco que una vez que empezamos no entra nadie nuevo. Entonces, básicamente vamos a empezar el de perfeccionamiento de profes en 3 días. Seguramente el de filosofía, a lo mejor grabé una clase para, si no mañana, pasado mañana. Porque mi intención es empezar cuanto antes, ya que también yo estoy un poco caliente, por decirlo de alguna manera, grabando clases, pues, ¿por qué no? Ya que más o menos he hecho 4 clases esta semana, es como, venga, tengo ganas ya de darle caña, la verdad. Además, eso, ¿no? Sobre todo como ya tenemos esta primera clase de un poco esta esquematización de todas las vías, pues creo que ya es el momento de decir, venga, pues vamos a verlo en profundidad. Así que esas clases las voy a empezar a grabar. A grabar prácticamente ya. De hecho, lo que sí voy a hacer ahora es, por si queréis ir echándole un vistazo, os voy a mandar el enlace de Patreon. Y lo voy a dejar por ahí. Para los que, por ejemplo, estáis viendo esto en diferido, porque lo voy a grabar y luego lo voy a subir, que hay mucha gente que no lo podía ver en directo, mandadme algún mensaje tanto por WhatsApp, por privado como por Instagram y os mando el enlace. Si no, de todas formas, en mi perfil de Instagram tenéis voy a dejar un link con el acceso, por si no queréis escribirme y queréis mirarlo directamente. Os lo voy a pasar y así lo vemos. Cosas que quería comentaros, porque para mí esto es importante que quede claro también y que se entienda. Hay una cosa que mis profesores siempre hicieron conmigo y que me parece también que es lo más honesto y razonable. Creo que poder estudiar yoga debería ser accesible para todos. Y obviamente, lo digo como profesor y para todos los que nos dedicamos a enseñar, obviamente hay que encontrar un poco el equilibrio entre poder compartir y enseñar, pero al mismo tiempo, si nos queremos ganar la vida con el yoga, pues aunque nos gustaría a muchos hacerlo todo gratuito, pues obviamente es imposible, ¿no? Pero no me gusta tampoco tener la sensación de que estoy engañando a nadie. Entonces he intentado buscar la manera de hacerlo lo más asequible, posible. El grupo, si os metéis en el enlace lo vais a ver, el grupo de estudio solo me deja ponerlo en Patreon en dólares, son $15 mensuales, aunque es un poquito menos en euros, creo que son 14,50 así, porque creo que es un precio que no es loco, ¿no? No me apetecía hacer típico curso, membresía de 50 euros todos los meses, ¿no? Porque, pues bueno, en fin, me parecía más honesto hacerlo así, ¿no? Entonces, solo para que lo vayáis viendo ya, y si queréis, si estáis metiéndose en el enlace, lo veáis conmigo, me parecía que 14 con algo era un precio bastante, bastante honesto y asequible, tanto para vosotros como para mí, para que pues, mereciese la pena. Y el curso de profundización, en total va a ser algo menos de 300 euros. Os digo, porque al cambio, como es en dólares, al cambio es un poquito menos, que son como unos 100 euros mensuales, de la misma manera.
creo que muchas veces nos encontramos por ahí cursos que son excesivamente caros y entiendo a la gente que lo hace y me parece muy bien, pero, pero al mismo tiempo a mí me gusta tener la sensación de que hago las cosas lo más honestas posibles. Entonces, hablando de un curso de 3 meses con todo este material, pues no quería hacerlo tampoco muy caro como decís. Me parecía al menos que un desembolso de un poquito menos de 100 euros mensuales por todo el material que hay, al menos a mí me parecía honesto. Espero que bueno, que lo veáis así, al menos, como decía. Como que me parecía que tenía que ser algo, no sé, dar la oportunidad. Yo pasé por momentos complicados en lo que me estaba siendo difícil profundizar y estudiar bueno, en mi formación, por decirlo de alguna manera, y pues bueno, tenía ganas de hacerlo algo así. He aprendido mucho de Navin con esto, ¿no? De intentar hacer las cosas lo mejor posible. Sí, a ver, que hay gente levantando la mano. Siempre que lo necesitéis podéis desconectar el micrófono y preguntar cualquier cosa, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Creo que se me oye. Sí, sí, te oigo. Un poquito bajo, pero te Sí, oigo. sí, es que no te quería interrumpir, por eso me he puesto lo de Vale. levantar la mano. Que nada, o sea, darte las gracias por este contenido que estás compartiendo y yo por lo menos a nivel personal, bueno, hemos hablado alguna vez por Instagram y sí que es verdad que me pasaba que aquí sentía un poco que cuando me he formado en India, pues la parte esta de filosofía la he hecho mucho en falta en Occidente, ¿no? Y para mí ha sido una alegría, la verdad, que te hayas decidido a hacer este contenido, porque por fin creo que voy a poder formarme, bueno, no por fin, pero bueno, el poder compartir con más gente interesada de filosofía, pues para mí la verdad que es un regalo. O sea, sinceramente, el poder estudiar textos, filosofar y bueno, la verdad que para mí ha sido una auténtica alegría, la verdad. Así que Mm, te quería dar las gracias por el esfuerzo, porque es un esfuerzo titánico el, como decías el otro día, ¿no? El estudiar tú los textos y el tratar de masticarlos y dárnoslos lo más, bueno, lo más mascados posible, porque la verdad que la filosofía, una vez que te metes, o por lo menos yo me sentí así, es como un mundo cada vez más grande, más grande, más grande, que te causa más cuestiones, más preguntas. Y bueno, darte las gracias por acompañarnos en este mm. camino que vamos a empezar. Así que mil gracias. Creo que mucha gente se sentirá como yo en este sentido, yo creo. Mira, te lo agradezco de corazón. Em, joder, es que me pongo un poco. Lo siento. Para mí es importante. Es importante. Mirad, yo creo que todos los que empezamos a practicar yoga lo hacemos por algo bastante claro. Lo hacemos porque. Espera, ¿alguien más está hablando? Ah, no lo sé. Bueno, em, cuando empezamos a estudiar yoga o a practicar yoga, como decía, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo empecé a practicarlo porque no me sentía bien. Había ciertas cosas de mí que no me gustaban, ciertos malestar en general, ¿no? Y entonces empezamos a descubrir el yoga, nos sentimos bien en una práctica o incluso leemos de todos los beneficios que tiene y decimos, quiero probar. Luego empiezas a practicar y te das cuenta de que hay algo como que no termina de condensarse, no termina de hacerte sentir tan bien como tú pensabas, ¿no? Y al menos a mí, cuando empecé un poco a estudiar más en profundidad filosofía, empecé a sentirme cada vez mejor y más en paz. Y, y sobre todo cuando empecé a estudiarlo bien, ¿no? Entonces, em, yo siempre que intento organizar cosas. A ver, voy a desconectar algún micrófono. Cuando empecé piensas en compartir cosas, ¿no? ¿Qué se me ocurre? Y estoy muy contento con esto, ¿vale? Pero venga, retiros de surf y yoga porque son muy guays. Y porque a mí me gusta mucho surfear y está genial, ¿no? Venga, voy a intentar hacer esto, una formación concreta de esto o lo otro. Y nunca pensé, no sé por qué, o a lo mejor incluso porque no sabía si a la gente realmente le iba a interesar, hacer algo solo de filosofía, ¿no? Pensé como, "Buah, a lo mejor es too much. No, venga, no lo hago". Pero realmente es que a mí es lo que me ha ayudado a estar mejor. Y cuando. Porque, aunque suene un poco, ha sido así, cuando ha empezado a improvisarse un poco todo esto
y a que muchos preguntaseis y dijeseis, no, es que me gustaría saber más y tal, fue como, si es que es justo esto lo que tengo que compartir, es esto lo que yo quiero enseñar, ¿no? Y a mí me pasa también un poco, pues lo digo como usuario, yo sigo maestros indios, porque em, tam- creo que pocas veces se nos trata de explicar. He hecho algún curso de filosofía con profes de aquí, pero no los entendía del todo. También a lo mejor era solo filosofía y algo muy concreto, pero no había tampoco, al menos en el ámbito del yoga, nadie que me enseñase, pues yo qué sé, a cómo tengo que dirigirme yo a un alumno, a cómo poder expresarme, a cómo hablar, a cómo fusionar un poco psicología y yoga, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es que estoy bastante sorprendido, y os lo digo honestamente, de que esto que yo pensaba que a lo mejor iba a ser aburrido, que la gente la iba yo qué sé, como ya está este tío hablando otra vez, lo hayáis tomado con tantas ganas, ¿no? De verdad que estoy sin palabras y os lo agradezco un montón. Así que gracias. Gracias a Gracias ti. gracias de verdad. Mira, otra cosa, para que no se me vayan acumulando los mensajes. La pregunta de Paula, si una vez que terminemos podéis quedaros en las clases de filosofía, por supuesto. Una vez que terminemos este curso de 3 meses, las clases de filosofía van a seguir y Patreon da la opción de que tú bajes un escalón. Entonces bajas el escalón y ya está, y seguís dentro. Entonces sí, la idea... El grupo de filosofía sí que me gustaría continuarlo porque os pongo en situación. Si hacemos un verso más o menos de un texto en concreto al mes, digo al mes a la semana, son 4 versos a la semana. Los Yoga Sutras de Patanjali son como 300 versos. Es que podríamos estar 3 años solo con Patanjali haciéndolo así. Luego hay cosas que podemos decir son un poco paja y habrá días que veamos 2, 3 versos, a lo mejor habrá días que solo veamos uno, pero hay muchísimo, muchísimo que ver y a mí me gustaría compartir muchas cosas. Así que la idea es poder seguirlo. Poder seguirlo todo el tiempo que queráis realmente vosotros, ¿no? También un poco como os decía, ya no solo que veamos filosofía, porque un texto que estoy yo profundizando un poco más, que es... ¿Dónde lo tengo? Que lo he quitado de la mesa hace un segundo. Un texto de Bhakti Yoga. También me gustaría decir, venga, vamos a dejar a lo mejor, venga, este mes no vemos tanto filosofía, vamos a ver Bhakti y pues poder hablar de Bhakti Yoga también en profundidad. O vamos a ver técnicas en concreto de Tantra. A lo mejor, venga, vamos a escoger, perdón si os suena esto a chino, 10 meditaciones del Vijnana Bhairava Tantra, que es un texto de Tantra concreto. Vamos a ver 10 meditaciones y vamos a hacerlas juntos. En fin, que un poco también tengo la intención de que seáis vosotros quienes desarrolléis el contenido, de preguntaros constantemente, oye, ¿queréis que veamos más filosofía este mes? ¿Estáis cansados de esto? ¿Queréis que veamos esto otro? Y por eso tengo ganas de, como os decía, que sea bastante comunidad. Tenemos la suerte de que de nuevo Patreon, es que estoy flipando con esta plataforma, tiene un chat de la comunidad donde yo puedo preguntar y podéis dejar dudas y podéis compartir vosotros, donde se pueden hacer encuestas. Le daré mucha caña a eso porque me parece interesante. Que vosotros también, entre comillas, me ayudéis a dirigir el contenido. Esto es en ambos. Lo de ver diferentes técnicas, lo de ver filosofía, entendedme. Lo voy a poner con varios ejemplos. Venga, este me gusta. Cogemos esto, que son los 18 ITs. Ay, enfócate. Bueno, no lo ves, sí. Los 18 ITs de Swami Sivananda. Bueno, son 18 cualidades, según Swami Sivananda, que necesita un profesor de yoga. Entiendo que esto nos suene, porque, de nuevo, son cosas que, por desgracia, no nos llegan mucho. Ay, mira, Ramana Maharshi. Lo tengo aquí de separador. Pues a lo mejor durante un mes, en el grupo de filosofía, podemos coger estos 18 ITs, estas 18 cualidades, y exponerlas durante 18 semanas. En el grupo de perfeccionamiento, si lo estamos haciendo al mismo tiempo, pues ese grupo de perfeccionamiento, aparte de ver la filosofía detrás de estas 18 cualidades, ver las técnicas de guiar estas cualidades a los alumnos. Entonces, lo que estudiemos de filosofía va a ser en ambos, pero el grupo, digamos, de profesores, pues tendrá el extra de entender cómo ayudar a guiar estas cosas a sus alumnos. Porque me parece, pues bueno, me parece útil. No sé si ha solventado la pregunta.
Espero que sí. Espero que sí. Y si os parece, como, como quedan... Había pensado que puse una hora. De nuevo, tampoco quiero robaros todo vuestro domingo, que estaréis cansados. ¿Queréis que estos 10 minutos veamos alguna duda extra de las que hablamos de las que hablamos en la última clase? Porque recuerdo, si queréis que me ponga a filosofar un poco, recuerdo que había una pregunta, sí, la tengo aquí apuntada, que no contesté y dije, joder, quería haberla contestado, que era, si queréis vemos esta, si no vemos alguna otra, ¿cuál era la diferencia entre mente e intelecto? ¿Podemos ver esto? ¿O había alguna otra sobre yoga nidra, si no recuerdo mal? Pero si os parece bien la de mente o intelecto, o tenéis alguna que queráis que desarrollemos en estos 10 minutos dan para mucho, ¿eh? Así que la podemos ver también. Vale, venga, veamos esta. Diferencia entre mente e intelecto. Voy a intentar explicarlo como me gusta mucho como lo explica Swami Sarvapriyananda. Mente e intelecto. Y esto me lo comentaba una chica también el otro día. El otro día por un mensaje privado que me mandó. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer algo siempre que es estructurar todo y separarlo todo. Y esto vino a colación de la diferencia de los tres cuerpos. Cuando yo hablo de los tres cuerpos, de hay tres cuerpos diferentes, cuerpo físico, cuerpo sutil, cuerpo causal, ¿qué tendemos a pensar? Que son cuerpos separados. Pero realmente esto es solo una categorización, están estructurados. Cuando hablamos de antahkarana literalmente significa las herramientas internas. Este antahkarana es lo que está formado por el intelecto, la mente y el ego. Dependiendo de una corriente u otra, van a meter más cosas dentro, pero para que nos hagamos una idea, antahkarana es la mente y luego todas estas partes son los diferentes engranajes de un mismo mecanismo. Intelecto y mente no están separados, ego e intelecto no están separados, están como entremezclados, como los cuerpos de los que hablábamos, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia o por qué podemos decir que hay un intelecto que es distinto a la mente? Os pongo el ejemplo del carro. El ejemplo del carro decía que el intelecto es el conductor y la mente son las riendas. Es decir, tú como conductor puedes decidir cómo utilizar las riendas. Tu intelecto puede decidir cómo utilizar tu mente. ¿No os ha pasado alguna vez que de repente tú te sorprendes con un pensamiento bastante negativo sobre algo o con lo típico de hay que ver qué tonta es esta persona? Y de repente das un paso atrás y dices, venga Pablo, no pienses eso, tío. Venga, no le des importancia. ¿No ha sucedido aquí que una parte de vosotros ha observado el pensamiento y ha dicho, vale, esto no me sirve, no lo quiero utilizar? Yo creo que esta es la mejor manera de diferenciar mente e intelecto. El intelecto es un poco nuestra capacidad de decidir a qué pensamiento le queremos hacer caso. Es digamos, por ponerlo un poco en palabras del Vedanta, aquello que observa la mente y que decide cómo modificarla. Es el conductor que decide cómo utilizar las riendas. Tú puedes decidir, rollo, venga, Pablo está hablando de mente e intelecto, voy a estar enfocado. Y si me despisto, vuelvo a enfocarme. La mente, digamos, es la que se enfoca. Podemos entender la mente como ese proceso de procesar los pensamientos. Pero el intelecto muchas veces es quien va a dirigir a la mente. Es quien va a tomar las riendas de es que yo no quiero pensar así y voy a modificar este pensamiento. Es que yo no quiero tener envidia de mi vecino, entonces dejo ese pensamiento ir. Es el conductor del carro. Así que, así de manera un poquito resumida, espero que haya quedado un poquito más claro. Porque la mente es distinta del intelecto, pero de nuevo, al mismo tiempo, no se pueden separar, son partes de un mismo engranaje. De hecho, si os paráis a pensarlo, esto se complica mucho más cuando intentamos ver cuál es la diferencia entre el intelecto y el ego. Yo creo que aquí ya se complica más la historia. Porque si el ego es el cúmulo de preferencias, ¿qué tiene que ver muchas veces el intelecto? ¿No? Si os fijáis,
a veces se suele poner como que el ego está más allá del intelecto, pero realmente el intelecto también puede decidir si hacerle caso al ego, ¿no? A lo mejor vuestro ego, de nuevo, duda de una persona o dice es que a mí no me gusta el brócoli y el intelecto te dice, ya, pero estás a dieta, come brócoli hoy, ¿no? Entonces, pues muchas veces el intelecto siempre es aquello que tiene la capacidad un poco de dirigir. Todo esto simplificando, pero creo que como un primer ejemplo puede hacer que nos quede bastante claro. No, Adri, no debería verse al ego como negativo. Esto es un poco un prejuicio en Occidente por cómo se utiliza la palabra ego. Porque nosotros vemos ser egoísta como algo malo. Entonces parece que el ego siempre es negativo. Pero el ego es el cúmulo de preferencias personales. De yo quiero esto o no quiero lo otro. Por ejemplo, pongo siempre este ejemplo, voy a cambiarlo. Que siempre hablo de comida. Yo prefiero la filosofía del yoga a hacer asanas. Eso es el ego. Mi ego prefiere la filosofía a hacer asanas. Mi ego prefiere la montaña. No, prefiere el mar. Mi ego prefiere el mar a la montaña. Mi ego prefiere madrugar a no madrugar. No es malo preferir levantarte pronto o levantarte tarde. No sé si me vais pillando. Lo que a nosotros nos identifica como seres, como personajes, es decir, lo que mi individuo es, son las preferencias que yo tengo que me hacen distinto a los demás, pero estas preferencias no tienen por qué ser malas. Lo que pasa, y se ve muy malo al ego, es porque tendemos a hacerle demasiado caso a nuestras preferencias y sufrimos por ellas. Como a mí me gusta más la playa, el día que no tengo playa, ya no estoy bien. Como a mí me gusta más la filosofía del yoga, el día que tengo que hacer asanas ya no estoy bien. Entonces, sufro por culpa del ego, pero no porque el ego sea malo. La culpa es mía porque no estoy aceptando que a veces no se van a cumplir las expectativas o preferencias que tiene mi ego. Pero el ego de verdad no debería verse como algo malo. Simplemente como las preferencias que hacen de tu individuo lo que es, ¿no? Esto suena un poco raro, pero lo que hace que yo sea Pablo, ¿no? Lo que a mí me gusta, mis gustos. ¿Dónde? A ver. A ver. Pregunta Carmela. Metáfora del carro otra vez. El pasajero es el alma, pero tampoco es el observador. Sí, sí. El alma es el eterno observador que se llama. Otra vez, ejemplo, para que se entienda sencillo. Si tú intentas recordar el momento en el que tú empezaste a existir, desde que tú empezaste a ser, hasta ahora, solo hay una cosa que no ha cambiado. Y es que tú observas la realidad, que tú la experimentas. Puede que la experimentes distinto, porque a lo mejor tus oídos ya no funcionan tan bien como antes, o tu vista no funciona tan bien como antes. Puede que tus gustos hayan cambiado, puede que tus preferencias personales lo hayan hecho, tu ego ha cambiado, tu intelecto seguramente también. Pero que tú experimentas, que observas la realidad, no observar como ver, pero sí experimentar la realidad, es lo único que no cambia. El alma, entended alma también, si no os gusta esa palabra, como consciencia, es el experimentador, el eterno experimentador, aquello que siempre está ahí, que es observador puro de la realidad. Entonces podemos traducirlo como el observador. De hecho, una palabra muy importante en la filosofía del yoga es Sakshi. Hay un mantra en concreto que los que habéis hecho formación con nosotros seguramente que lo habéis escuchado hasta la saciedad. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshvara, Guru Sakshat, Parabrahman, Tasme, Sri Gurave Namaha. Mi maestro es la creación, mi maestro es la destrucción, mi maestro es el mantenimiento del universo, pero sobre todo, Gurur Sakshat Parabrahma quiere decir mi maestro, quien yo realmente soy, es el eterno observador, Sakshi, la consciencia que observa. Entonces, Sakshi, esta consciencia observadora, es sinónimo de alma. No alma, entendedlo como ¿cómo se dice? Este espíritu o este fantasma que creemos que tenemos, que este alma se va volando a otro sitio. En el yoga no es eso. El alma realmente, incluso en términos del Vedanta, solo hay un alma. Todos somos la misma, ¿no? Todos somos esa única consciencia. Sakshi. Espero que se haya
que se haya entendido. No, alma no es chita. Chita es mente. Alma, Atman. Yo creo que es el término que mejor lo... o que está más extendido. Alma es Atman. O también, según otras filosofías, Brahman, como decía Sakshi. Pero chita es mente. Aunque entiendo que a veces esto cree controversia porque chita en otros ejemplos muchas veces, o en otras, no se dice ejemplos, se dice en otras situaciones, se lo traduce como consciencia. Aunque chit es más consciencia, chita es mente. Traducir chita con mente siempre, porque es un poquito más fácil de entender. Sé que esto es complicado, pero es que el sánscrito es una lengua que cada palabra tiene muchos significados dependiendo de su uso y su contexto. Entonces, por eso digamos que a veces es un poco complicado. Y a veces según la escuela, cuando tú coges, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali que hablan de chit y de chita, de consciencia y de mente, algún traductor te lo traduce como consciente, otro traductor te lo traduce como inconsciente. Es complejo, es un mundo complejo. Y hablando del subconsciente, ¿dónde queda el subconsciente? El subconsciente, de nuevo, es otro engranaje de la mente. Aquí es a veces difícil un poco conectarlo con la filosofía del yoga, pero una manera que a mí me gusta mucho de verlo, y es la que yo suelo utilizar, es el ejemplo de samskara. Podemos entender subconsciente como todo este tipo de condicionamientos o de programas que tenemos instalados que dirigen nuestra vida y lo hacen de manera que nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nuestros gustos son inconscientes. Pongo el ejemplo, que esto yo creo que lo ilustra bastante. No sé si habéis viajado a India, pero cuando tú vas a India, lo primero que suele sorprender es que tú vas a desayunar a un sitio y te ponen un vasito de chai y un platito pequeño de metal con garbanzos que pican a horrores. Claro, tú estás allí y dices, ¿pero cómo voy a comer esto lo primero para desayunar? ¡Qué asco, no lo quiero! Ponme una tostada con aceite y tomate. Ese malestar o ese patrón de comportamiento es inconsciente. Yo no me paraba a pensar, hay algo de mí que no quiere comer esto, quiere comer otra cosa. Sale muy automático. Yo no soy consciente de que este patrón me está controlando mi vida. Esto es lo que se conoce como un samskara, una impresión, un programa. Los samskaras vienen formados por el lugar donde hemos nacido, por cómo nos han educado nuestros padres. Todo esto es lo que crea el subconsciente. Traumas que hemos tenido de pequeños, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nosotros, incluso nuestro intelecto, puede hacer que hagamos consciente lo inconsciente. ¿Cómo? Nuestro intelecto puede decir o preguntarse, oye Pablo, ¿por qué te estás sentando mal comer garbanzos por la mañana? ¿Por qué estás enfadado? Ay, claro, pues igual es porque estoy acostumbrado a comer esto. Tampoco pasa nada. Y de repente ya has modificado ese samskara. Entonces, el subconsciente, de nuevo, entended que todo esto es como una especie de engranaje, un sistema con muchas cosas que no se pueden separar, no son estancos, sino que están interrelacionados. De hecho, en psicología, la teoría más aceptada a día de hoy es la teoría del ser múltiple, de los múltiples self, que se llama. No es que tú seas una sola cosa, una sola mente, sino que tú, dependiendo de la situación y dependiendo del entorno y del contexto, vas a comportarte con un rol o con otro. Entonces, los diferentes roles que nosotros tomamos son los diferentes seres que nosotros vamos aplicando. Y si tenéis hijos, esto lo habréis visto muchas veces, porque vuestro hijo no es el mismo en el colegio que cuando está con vosotros. Se comporta de manera distinta. El entorno cambia su ser. Por eso incluso a día de hoy no entendáis que el inconsciente es una cosa y el consciente es otra. A día de hoy ya incluso la psicología dice, es que no están apartados, es que depende del entorno. Es un tema, a mí me parece, la verdad que me parece bastante interesante. Ostras, qué montón de preguntas. Pero también puede ser a veces caótico. Mirad, otra cosa. Uy, este texto lo veremos. A mí me gusta mucho, es el que solemos estudiar en India, el Tattva Bodha. Aquí se habla precisamente de todo esto. Se habla de qué es el intelecto, qué no es el intelecto, qué es el ser, qué no es el ser, qué es la mente, qué no es la mente. Esto está basado mucho en Sankhya, pero es una interpretación del Vedanta. Entonces, lo estudiaremos juntos.
100%, porque es un texto muy guay para entender todo este tipo de cosas. Vale. Ostras, qué de preguntas. No creo que me dé tiempo a contestarlas todas, ¿eh? Pero, pero, a ver, esto lo voy a hacer un poco. Voy a escoger la que más me guste y contesto esta pregunta y ya cerramos, ¿vale? Que no, de verdad que no os quiero robar mucho más tiempo. A ver, podemos hablar de que el karma no afecta al alma. Este es chulo, ¿vale? De que nuestros gustos condicionan nuestra experiencia. Esto ya te lo puedo contestar, sí. Nuestros gustos condicionan la experiencia. Si a ti no te gusta madrugar y tienes que madrugar, vas a estar mal. Si a ti te encanta madrugar y madrugas, vas a estar genial. Así que imagínate si nuestros gustos condicionan nuestro día a día. Que a mí no me gusta que haya coches de fondo cuando duermo, hace que esté mal. Que a mí me guste que haya grillitos cantando, hace que esté bien. Entonces nuestros gustos y preferencias, por supuesto, que condicionan cómo nosotros nos sentimos. De hecho, es la base de la práctica espiritual. Dejar de identificarnos con nuestros gustos, con el ego. Entonces, karma no afecta al alma, me gusta. Respecto al ego, también surge del conflicto cuando identifico... Ostras, hay preguntas bastante interesantes, ¿eh? Mira, de significados de mantras también haremos en el... Mirad, voy a apuntarme todas estas preguntas y las vamos a ir viendo en el grupo de estudio, porque, joder, es que son chulas y creo que podíamos extendernos mucho. Así que no os preocupéis, que hablaremos de ellas. Contesto una y cierro y ya está, ¿vale? ¿Por qué el karma no afecta al alma? Antes de responder a esta pregunta, deciros que nuestra confrontación con esta idea suele ser de pensar que el alma es, como decía, un espíritu, un fantasmita que yo llevo dentro y que va pasando de un sitio a otro. El concepto que ellos tienen de alma es diferente al nuestro. Por eso, si habéis leído en algún libro de filosofía del yoga, no traduzcas Atman como alma porque es diferente precisamente por esto. Voy a exponerlo desde el punto de vista del Vedanta. Desde el punto de vista del Vedanta, todo es Brahman, todo es una única cosa. El alma que nosotros creemos que es individual, realmente es común a todo. Existencia pura. No me voy a detener en esto, hablaremos de esto en los cursos, porque sería mucho. Si has estado viendo las últimas clases, igual esto ya te suena. Entonces, ¿cómo una acción mía individual va a afectar a la consciencia en sí? Si ya hemos dicho que la consciencia es nirguna, es decir, que no tiene atributos, no le afecta. Mi karma solo afecta al cuerpo físico, al cuerpo causal y al cuerpo sutil, pero no al alma, que digamos es akarta y abokta. ¿Os acordáis de esto? Akarta no hace acciones, abokta no recibe los frutos. Cuando a ti te deja de afectar el karma, es cuando tú entiendes que tú eres el todo. Entonces tus acciones no van a ir dirigidas a una recompensa personal, sino a ayudar al todo. Esto va a ser difícil de explicarlo fácil en 2 minutos. Y creo que no va a estar quedando muy claro. Bueno, voy a intentarlo. Es que esto es complicado porque, de nuevo, entender realmente los conceptos del Vedanta a mí me ha llevado años y todavía estoy ahí a veces un poco que no entiendo muy bien. Pero es que según el Vedanta el karma no existe. Como os decía, según el Vedanta la iluminación no existe. El karma solo existe en Maya, en la ilusión, en la Matrix. Todas las recompensas de las acciones solo existen en la Matrix. En el fondo son, como se dice en el Vedanta, mithya, apariencia. Si yo cojo este libro y cojo este libro también, ¿vale? Los dos son papel, pero aparecen en forma de libro. Yo puedo quitar esta forma y este nombre, es decir, puedo quitar puedo coger este libro y hacerlo trizas y seguirá viendo papel. Yo puedo quitar el libro del papel, pero yo puedo quitar el papel del libro y que siga esto aquí. No, yo no puedo quitar
sustrato material de lo que está hecho este libro. Es decir, lo único que existe realmente es papel. Este nombre, esta forma y esta función concretas son apariencia, por consiguiente, ilusorias, maya. Entonces, la forma, la función, solo afecta en la ilusión, pero realmente esto es solo papel. Esto no es un libro, es papel. De la misma manera, todo lo que nosotros vemos alrededor es Brahman. Este cuerpo que yo tengo, esta forma, la forma incluso de esto, es una apariencia, pero no es real. La realidad es que esto es Brahman y yo soy Brahman, es decir, consciencia o existencia pura. Por eso el karma no afecta a la existencia en sí, afecta a Maya, a la forma que yo tengo, a la apariencia. Cuando tú entiendes que tú eres Brahman, el karma deja de tener efecto en ti porque es ilusorio. Ahí os lo dejo. Ahí os lo dejo, ¿vale? Y ya con esto cierro. Os recuerdo, os he mandado el link, lo vuelvo a mandar por si queréis. Si no, me escribís. Bueno, lo voy a mandar de todas formas por el grupo para que le echéis un vistazo si queréis. Os recuerdo simplemente que para no solapar voy a dejar 3 días para aquellos que queráis hacer el curso de profundización, que os apuntéis a ese curso. Luego ya lo cerraré para, como os decía, que no se solape. Y espero que tengáis ganas de seguir escuchando todas estas voladuras de cabeza a veces acerca de quién soy, quién no soy, qué es Brahman y todo ese tipo de cosas. Pero de nuevo lo iremos viendo paulatinamente, ¿vale? Poco a poco, poco a poco. Una vez más, muchas gracias. Ha sido una semana preciosa y os lo agradezco de corazón. Y joder, con muchas ganas de seguir compartiendo con vosotros. De verdad, con muchas ganas. Así que de todo corazón os lo agradezco muchísimo. No sabéis cuánto.